dinámica. Como dijimos, termo es la primera palabra, dinámica la segunda. Termo se refiere a calor, termo, caliente, se refiere a calor. Y dinámica a trabajo. Por eso decimos que termodinámica estudia los procesos donde la energía se transforma en calor y el calor en trabajo o viceversa. Termodinámica estudia los procesos donde la energía se transforma en calor, el calor en trabajo o viceversa. Es una trilogía de palabras: energía, calor y trabajo. Trabajo, calor, energía. Energía, calor y trabajo. Es importante tener claro lo que es un sistema termodinámico. Sistema termodinámico, dijimos, en el universo existente en el mundo material, si quieren, el sistema solar, la galaxia, lo que quieran, el universo, limitamos un entorno. Y dentro de ese entorno, inclusive limitamos más un sistema. Por ejemplo, decimos del universo, citamos el entorno que podría ser las aulas de los módulos de la Universidad Gabriel de Moreno. El entorno. Y en ese entorno aún limitamos mucho más. Por ejemplo, el aula de laboratorio, el aula 26011. Y en ese entorno definimos un sistema que puede ser un taburete, una silla de madera o el aula misma. Sistema termodinámico es una cantidad de materia, una porción de materia que se la aísla imaginariamente y se la considera independiente de cualquier influencia externa. Ese es un sistema termodinámico. También hemos visto el proceso termodinámico. El proceso termodinámico es la transformación que experimenta el sistema. El proceso es una transformación. Por ejemplo, aquí en la ilustración tenemos como sistema un cilindro que contiene un gas. Un cilindro que contiene un gas. En la primera ilustración tenemos un cilindro que contiene un gas. Este cilindro que contiene un gas sufre un proceso, pasa al siguiente paso. Como ven, lo que ha aumentado es el volumen. Posiblemente se ha calentado, se ha entregado calor, una cantidad de calor Q, el gas aumenta la presión, genera una fuerza sobre el pistón y aumenta el volumen. Eso es una expansión, una expansión. Si la temperatura permaneció constante, entonces se llama proceso isotérmico, una expansión isotérmica. También puede quitársele el calor y hay una compresión. El que estaba de gas expandido de un volumen mayor, ahora pasa a un volumen menor. Sería una compresión. Un proceso de compresión es cuando el volumen disminuye. Son procesos, expansión, compresión, y aquí se comprime mucho más. Ahora, si la temperatura permanece constante, es isotérmico. Pero si el calor permanece constante, se llama adiabático. El último ejemplo es una compresión adiabática. Entonces, en resumen, los procesos termodinámicos son las transformaciones que experimenta el sistema por alguna razón. Ejemplo: compresión, expansión, combustión, calentamiento, enfriamiento, etc. También estamos viendo el trabajo con cambio de volumen. Vimos la ecuación general del trabajo con cambio de volumen. Entonces, ese trabajo con cambio de volumen dice que el trabajo es igual a la suma integral del producto de la
presión por el cambio de volumen. La presión por el cambio de volumen. Esa es la ecuación general del trabajo con cambio de volumen. En base a esta ecuación, se puede analizar algunos tipos de procesos. El primero vemos el proceso isobárico. Si la presión es constante, se saca la integral, se hace la operación matemática de la integración, y en el proceso isobárico encontramos que el trabajo es igual a la presión por el cambio de volumen. Volumen final menos volumen inicial. Eso en el proceso isobárico. En el proceso isobárico. En el proceso isobárico se ha deducido esta expresión de trabajo. En el proceso isocórico, si estamos hablando con cambio de volumen y el proceso isocórico es a volumen constante, entonces en el proceso isocórico el trabajo es cero. No hay trabajo si el volumen no cambia. El proceso isotérmico. Se cumple la ley de Boyle, que dice que la presión por el volumen es constante a temperatura constante. Se despeja la presión, se sustituye en la ecuación de trabajo y se obtiene esta ecuación. El trabajo en un proceso isotérmico es igual al producto de la presión 1 por el volumen 1 por el logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. También podría ser presión 2 por volumen 2, no hay problema porque eso es constante. Y finalmente, el proceso adiabático es cuando el calor permanece constante. Se cumple una relación también importante que dice que la presión por el volumen elevado a un coeficiente gamma es constante. Y de ahí se deduce que en el proceso adiabático el trabajo es igual al producto de la presión por el volumen final menos la presión por el volumen inicial sobre 1 menos el coeficiente gamma. Es un coeficiente que relaciona el calor específico a presión y volumen constante que veremos en los problemas. Entonces, esas son las formas de trabajo que hemos estado analizando en el trabajo con cambio de volumen. Ahora veremos la primera ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica. Aquí tenemos un sistema. El sistema consiste en un cilindro que contiene un gas. El sistema es un cilindro que contiene un gas. A este sistema se le puede entregar una cierta cantidad de calor. Entregamos calor al sistema. Entregamos calor. Aquí vamos a anotar. Cuando el calor es entregado al sistema, se considera positivo. Este calor entregado al sistema va a calentar el gas. Al calentar el gas, va a aumentar su presión. Y al aumentar la presión, aumenta la fuerza sobre el pistón y va a empujar al pistón, de modo que aumente su volumen. Avanza una distancia diferencial de X y aumenta el volumen. Entonces, esa distancia que se mueve el pistón por la fuerza ejercida es trabajo. Lo que estamos diciendo, primeramente, el calor, esta cantidad de calor entregado al sistema, puede transformarse en un incremento de trabajo o simplemente en trabajo. La primera opción, el calor entregado al sistema se transforma en trabajo hecho por el sistema. Ahora, es posible que no cambie el volumen. Vamos a imaginar que, por ejemplo, el pistón aquí tiene unos soportes, hay uno, aquí otro. Entonces, estos soportes impiden que aumente el volumen. Entonces, ¿qué sucede? Se entrega una cantidad de calor. El gas tenía una energía interna, voy a anotarlo aquí con otro color.
el gas tenía una energía interna, digamos, una energía interna que vamos a representar por la letra U. Una energía interna U. U sub 1. Entonces, la cantidad de calor más Q que se entrega no mueve el pistón. Y si no se mueve el pistón, no hay trabajo. Entonces, ¿qué sucede con el calor? Que la energía, lo que va a suceder es que va a haber un incremento de energía. Un incremento de energía. Entonces, son estas dos opciones. La primera, que el calor entregado al sistema puede transformarse en trabajo hecho por el sistema. La segunda, si el volumen no varía, el calor entregado al sistema, entonces se transforma en un incremento de energía interna. Un incremento de energía interna. Son esas dos posibilidades. Entonces, si quieren, aquí lo escribimos. El calor entregado al sistema se transforma en trabajo realizado por el sistema. Voy a cambiar un color un poco más oscurito y más pequeño. Esta es una opción. El calor entregado al sistema se puede transformar en trabajo hecho por el sistema. Si el volumen no cambia, entonces la otra opción es que el calor o la cantidad de calor que se entrega al sistema, la cantidad de calor entregada al sistema, incrementa la energía interna del sistema. Eso es. Entonces, el calor entregado al sistema, el calor entregado aquí está mal, este es Q, mayúscula. El calor, quería yo hacer esto, copiar aquí, el calor, esta Q, el calor entregado al sistema se transforma en trabajo realizado por el sistema. Esta flechita está indicando que se transforma en trabajo, en un incremento de trabajo. La otra opción sería que el calor entregado al sistema, Q, incrementa la energía interna del mismo. Estas son las dos posibilidades. Entonces, aquí en este cuadro he puesto la fórmula de lo que sería la primera ley de termodinámica. Primeramente he explicado gráficamente y ahora con la fórmula. Con esta fórmula, a ver, vamos a ponerle un fondo amarillo. Ya. El calor o la cantidad de calor Q entregado a un sistema termodinámico se transforma en trabajo realizado por el sistema o en un incremento de su energía interna. Eso dice la primera ley de termodinámica. El calor entregado a un sistema se transforma en trabajo realizado por el sistema o en un incremento de su energía interna. Entonces, como dijo Lord Kelvin, lo que sabemos de física tenemos que expresarlo a través de ecuaciones matemáticas. En este caso, la primera ley de termodinámica establece que el calor o la cantidad de calor Q que se entrega a un sistema se transforma en trabajo realizado por el sistema y o en un incremento de su energía interna.
Voy a repetir 2 veces más y voy a preguntar unos cuantos. Primera ley de termodinámica. El calor entregado a un sistema se transforma en trabajo realizado por el sistema o en incremento de la energía interna del mismo sistema. Muy bien, muy bien, muy bien. Marco Arnés está presente. Marquito. Buenas tardes, ingeniero. Delta U. Trabajo pasas de estar. Entonces, delta U sería eso. Se podría también decir de otra forma la primera ley. La variación, delta U es la variación. Indicando de otra forma, diríamos nosotros entonces, la variación de energía interna, la variación de energía interna. La variación de energía interna es igual a la suma del calor más el trabajo. En un sistema termodinámico, la variación de energía interna es igual a la suma del calor más el trabajo. Es otra forma de expresar la primera ley de termodinámica. Cualquiera que la digan está bien. Encontré en el internet esta ilustración que es muy, muy graciosa para la primera ley, ¿no? Entonces aquí, como pueden ver, tenemos un recipiente que contiene mantequilla. Aquí la energía han puesto con la letra E, no importa, yo he puesto con U porque muchos libros ponen U como energía interna. Entonces, en la primera ilustración se tiene la mantequilla, y tenía una energía interna 1, tenía una energía interna 1. Entonces, se calienta el recipiente con mantequilla, o sea, en otras palabras, se está entregando calor, se calienta. Aquí entregamos calor, se entrega una cantidad de calor. El calor entregado, como dije, es más Q, ¿no? Y al mismo tiempo se realiza trabajo sobre el sistema, doble B, una sola, ¿no? Y el sistema tenía una energía interna que aquí han puesto con la letra E. Puede ser 1, no importa. 1. Entonces, se entrega calor y se hace trabajo. ¿Qué ha pasado? Se ha incrementado la energía interna hasta E sub 2. Entonces, la variación de la energía interna, E sub 2 menos E sub 1, o U sub 2 menos U sub 1, es igual al trabajo realizado y el calor suministrado. Trabajo más calor o calor más trabajo, no importa. Entonces, este es un ejemplo bastante ilustrativo de la primera ley de termodinámica, donde estamos viendo el calor que se entrega al calentarlo y el trabajo que se realiza al batir la mantequilla. Se ha incrementado la energía interna. Esa es la primera ley de termodinámica. Digo otra vez. A un sistema se le puede entregar al sistema, se le puede entregar una cantidad de calor Q. El calor entregado es positivo, más Q. Ese calor entregado puede transformarse el calor se transforma en dos posibilidades. Una, se transforma en trabajo hecho por el sistema, más W. O la otra posibilidad es que incremente la energía interna. A ver, la energía interna U mayúscula. Incremento de energía interna U mayúscula.
un aumento de energía interna. Eso es. Un aumento. No lo encuentro, pero voy a ponerlo aquí en palabras. Aumenta la energía interna. Eso es. La primera ley de termodinámica. El calor entregado a un sistema se transforma en trabajo hecho por el sistema o en un incremento, un aumento de su energía interna. Esa es la primera ley de termodinámica. Para acordarse y luego para aplicar. Aquí está en fórmula. El calor entregado a un sistema se transforma en trabajo realizado por el sistema o en un incremento de energía interna. Por si acaso ya dije, cuando el calor se entrega es positivo, si pierde es negativo. El trabajo hecho por el sistema es positivo, el trabajo hecho sobre el sistema es negativo. También se puede expresar de otra forma la primera ley. La variación de energía interna de un sistema es igual a la suma del calor entregado más el trabajo realizado. Estamos leyendo nada más las fórmulas. La variación de energía interna de un sistema es igual al calor entregado más el trabajo realizado. Bien. como en la cueca, no hay primera sin segunda. La segunda ley de termodinámica. La segunda ley de termodinámica. Para recordar, otra vez, termodinámica estudia los procesos donde la energía se transforma en calor, el calor en trabajo y viceversa. La termodinámica estudia los procesos donde el calor se transforma, la energía se transforma en calor, el calor en trabajo y viceversa. Bueno, transformar la energía en calor es sencillo, ¿no? Si yo tengo una cantidad de madera seca, lo rocío con un poco de gasolina, prendo un fósforo y se transforma en calor. Si tengo 1 litro de gasolina en un recipiente, prendo fuego y se transforma en calor. Lo complicado es esto. ¿Cómo transformar el calor en trabajo? ¿Cómo transformar el calor en trabajo? La pregunta sería esta. ¿Cómo transformar el calor en trabajo? ¿Cómo? ¿Cómo transformar el calor en trabajo? ¿Cómo? Lo que usaban las máquinas de vapor. Exactamente. Mediante una máquina térmica. Mediante una máquina térmica. O más simplemente un motor. Mediante una máquina térmica o un motor. Eso es. Muy bien, señorita, la participación. Se ve que está leyendo y eso es muy importante. Entonces, Gracias. me alegra, la verdad. Ingeniero, tenía una consulta de la primera ley de termodinámica. Usted dijo que el calor se podría transformar ya sea en trabajo o en energía interna. O sea, el calor se transforma en trabajo y o energía interna, o es que puede transformarse también en trabajo y energía interna. O sea, las dos cosas. Como dijo el Chavo del 8, las dos cosas. Ah, Puede o sea que transformarse el puede. calor solamente en trabajo. El 100% de calor en trabajo, aunque no es verdad, pero en calor. O simplemente en energía interna. O en las dos cosas. Entonces, para decirlo con más Ah, propiedad, diríamos, el calor entregado a un sistema se transforma en trabajo y o aumenta la energía interna del mismo. Está bien, muchas gracias por la aclaración. En las dos gracias. cosas o en cada una por separado. Bien, volviendo a la segunda ley. La termodinámica estudia los procesos donde la energía se transforma en calor. El calor en trabajo. El problema es ¿cómo transformar el calor en trabajo? La respuesta es mediante una máquina térmica. Entonces, aquí tenemos el esquema de una máquina térmica. Esta es una máquina térmica. El círculo.
el círculo central es la máquina térmica. Esta máquina térmica recibe una cantidad de calor, Q sub 1, bueno, aquí han puesto un ejemplo, 70.000 calorías, 7 por la cuarta calorías. En la máquina térmica, esa cantidad de calor se transforma en trabajo. Aquí está la máquina térmica. Entonces, ahí se le está entregando esta cantidad de calor, más Q. Más Q. Entonces, parte de ese calor se transforma en trabajo. Pero, hasta la fecha, no se puede evitar que haya un calor que no se aprovecha y sale por el escape. Por ejemplo, en los automóviles, son máquinas térmicas. Hasta la fecha, bueno, en los automóviles que funcionan con combustible, con gasolina, diésel o gas, ¿no? Siempre tiene un escape. Además, el movimiento de las piezas mismas generan calor que se pierde, ¿no? Entonces, es imposible que una máquina transforme todo el calor en trabajo. ¿Por qué? Porque siempre hay un calor que no se aprovecha, que sale por el escape. Básicamente, esa es la segunda ley de termodinámica. ¿Dónde está? Ah, pusimos segunda ley. Lo puedo anotar aquí. Es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. Este es el enunciado de la segunda ley de termodinámica. La segunda ley de termodinámica. Es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo porque siempre no se ha podido evitar el escape. Ese calor no se aprovecha. No se aprovecha. Entonces, eso es. Es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. Íntegramente en trabajo. Ese es el enunciado de la segunda ley de termodinámica. Es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. Eso es la segunda ley de termodinámica. El calor que se entrega a la máquina térmica, aquí al círculo central, una fracción se transforma en trabajo, pero otra fracción sale por el escape. Voy a repetir 2 veces más y voy a preguntar unos cuantos. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? La segunda ley de termodinámica establece que es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. Es imposible que la máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. Bien. Entonces, invito a Ana Margarita Castellón. Ana Margarita. Sí, ingeniero. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? Dice que es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. Excelente. Así es. Yuri Condori. Sí, ingeniero. ¿Qué dice la segunda ley de termodinámica? Dice que es imposible que una máquina térmica Transforme. transforme todo el calor íntegramente en trabajo. Muy bien. Así es. Uno más. Alexandra Martínez. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo va? La segunda ley de termodinámica. Bien, dice que es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. Muy bien, muy bien.
Entonces, aquí en el ejemplo, por ejemplo, si se están entregando al sistema 7 por 10 a la cuarta calorías y el calor perdido por el escape es 2 por 10 a la cuarta calorías. ¿Cuántas calorías de trabajo se han realizado? 5 por 10 a la cuarta. Exactamente. O sea, el trabajo realizado, el trabajo será igual a 5 por 10 a la cuarta, o sea, 50.000 calorías. Podríamos ver el rendimiento. Podríamos ver de paso el rendimiento. Bueno, aquí se me ha ido eso, pero no importa. Ya sabemos que son 50.000. 50.000. El rendimiento. Antes de esto podemos aquí ver el rendimiento. Rendimiento. El rendimiento es una relación, vamos a ponerlo en forma de fracción. Aquí. Ya. Rendimiento. Rendimiento. Es la relación entre trabajo realizado con respecto al calor suministrado. Ya. Este rendimiento. Rendimiento. El rendimiento de la máquina térmica, cualquier rendimiento, es la relación entre el trabajo realizado con respecto al calor suministrado. Disculpe, ingeniero, una pregunta ¿Sí? sobre la segunda ley. Si dijo que la máquina no aprovecha todo el calor, entonces, sobre los paneles solares, entonces los paneles solares no aprovechan todo el calor que les proporciona el sol. Lo que pasa es que el panel solar no es máquina térmica. Ah, ya. O sea, no produce trabajo. Calor sí, calor sí. Bien. Energía. Entonces aquí sería, en este caso, anotamos la cantidad de calor. Aquí. Q sub U sobre W. Ahora, si esto se multiplica por 100, tendríamos en porcentaje. Tenemos el porcentaje. Por ejemplo, en el ejemplo que hemos hecho, lo voy a copiar aquí otra vez. El trabajo realizado, voy a poner en números, es 50.000. El calor entregado era 70.000. Eso da como resultado 5 entre 7, 0,714. 0,714. Ahora, si esto se multiplica por 100, se tiene en porcentaje. Multiplicado por 100, tendríamos entonces, ¿qué porcentaje? 71,4%. 71,4%. El rendimiento de esa máquina térmica es de 71,4%. Imposible que sea del 100%.
no hay una máquina térmica que trabaje al 100%. Eso es. Otra forma de indicar o de expresar la segunda ley de termodinámica diría: es imposible que una máquina tenga un rendimiento del 100%. Una segunda forma de expresar la segunda ley de termodinámica sería: es imposible que una máquina térmica tenga el rendimiento del 100%. Es imposible. Es otra forma de expresar la segunda ley. ¿No? Sería otra forma. Entonces, esas son las dos leyes de termodinámica. La primera ley que hemos explicado y la segunda ley. La segunda ley dice: es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor íntegramente en trabajo. Si quieren, aquí mismo. O otra forma de expresarlo sería: es imposible que una máquina térmica tenga un rendimiento del 100%. Cualquiera de las dos expresiones indica la segunda ley de termodinámica. Entonces hemos visto la primera ley de termodinámica: el calor entregado a un sistema se transforma en trabajo hecho por el sistema o en un incremento de su energía interna. La segunda ley de termodinámica establece que es imposible que una máquina térmica transforme todo el calor en trabajo. O es imposible que una máquina térmica tenga el rendimiento del 100%. Y bueno, el ejemplo de paso ha servido como un problemita corto de práctica. Ahora, aquí en la primera ley, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo como unidades, el calor hemos estado midiendo en calorías. El trabajo en el sistema internacional se mide en julios. Estas son las unidades de calor y de energía. Hay una equivalencia entre estas dos unidades y a eso se llama el equivalente mecánico del calor. Esa relación se llama el equivalente mecánico del calor. El calor, la cantidad de calor se mide en calorías, el trabajo en julios. Entonces eso vamos a ver aquí. El equivalente mecánico del calor. Bueno, aquí ya está. Ya está la relación, pero no importa. Una caloría equivale a 4,186 julios. Una caloría equivale a 4,186 julios. La ilustración es la siguiente. Se tiene un recipiente que contiene agua y un aislante térmico. Entonces dijimos, cuando vimos el tema de temperatura, la temperatura tiene que ver con el estado de movimiento de las partículas. Dijimos, si tenemos las manos y movemos las palmas, se calienta, ¿no? O sea, entonces, aquí se ha construido un dispositivo de un conductor con unas poleas y un peso de masa M. Cuando este peso se lo deja caer, por supuesto, cae con cierta fuerza, avanza a cierta altura, hace trabajo. Y al caer, mueve estas aspas que están dentro del agua, agita el agua, ¿no? Entonces, se puede medir inicialmente la temperatura inicial. Se mide la temperatura inicial. Cuando se esté agitando el agua, seguramente va a subir la temperatura. Entonces, se mide qué trabajo se ha realizado. Aquí, como decía, el cuerpo, por su peso, tiene una fuerza, se lo deja caer, hace un trabajo. Hay una altura que cae. Fuerza. La fuerza con la que cae por la altura es trabajo. Entonces, ese trabajo
tiene una equivalencia en la cantidad de calor que ha generado. A eso se llama equivalente mecánico del calor. Y se ha establecido que para elevar una caloría, la cantidad de calor, se debe realizar un trabajo de 4,186 julios. O simplemente la equivalencia. Una caloría equivale a 4,186 julios. Eso se llama el equivalente mecánico del calor. Bueno, y finalmente, creo que sí, finalmente, hablaremos un poquito de ciclos termodinámicos. Ciclos termodinámicos. Aquí hay un diagrama de presión versus volumen. En las ordenadas está la presión. Aquí está la presión. Voy a procurar resaltarlo mejor. La ordenada. Entonces, aquí está la presión. Y aquí está el volumen. El volumen. Entonces, el proceso, bueno, comienza básicamente en el punto A. Del punto A, la flecha indica que llegamos al punto B. Se puede apreciar que el volumen ha disminuido. El volumen A es hasta aquí, ¿no? El volumen B es casi la tercera parte, ¿no? El volumen B es la tercera parte. O sea, ha habido una compresión, se ha comprimido. Ese trabajo de compresión es un trabajo negativo. Luego viene la etapa de combustión o explosión. Explosión, combustión o explosión. Se entrega calor. Aquí se entrega calor. Voy a poner una flechita, si puedo. Aquí se entrega calor. Una cantidad de calor más Q. Subóptica. Luego, bueno, voy a ponerlo más arribita. Luego viene la etapa de expansión. Esta etapa de un trabajo positivo. Se expande hasta D. Y luego de D hacia A se enfría. Si se enfría, entonces pierde calor. Aquí se enfría. Pierde calor. El calor perdido es negativo. Menos Q sub 1. Eso es. Entonces, en el ciclo termodinámico se producen estas etapas. Compresión, cuando se comprime, compresión, combustión, explosión, trabajo y escape. Compresión, explosión, trabajo y escape. Esas son las etapas que se producen en un ciclo termodinámico de un motor de aire caliente. Voy a anotar las etapas y ahí vamos a quedar. Que normalmente se llama carrera. Carrera o etapa, digamos, A, B. AB. Carrera de compresión. BC. BC. Carrera de explosión, aunque dice combustión, no importa, donde explosión. CD. CD. Carrera de trabajo. Y finalmente, DA, que sería carrera de escape. Y se repite el ciclo. Y se repite el ciclo. Voy a ponerlo aquí.
repite el ciclo. Ya. Entonces, aquí estamos viendo una máquina térmica en el proceso de un motor de aire caliente o ciclo Otto. Empieza cadena de compresión, explosión, trabajo, escape. Compresión, explosión, trabajo, escape. Compresión, explosión, trabajo, escape. Compresión, explosión, trabajo, escape. Eso es lo que se repite en un ciclo termodinámico. Entonces aquí lo he explicado en el diagrama. Vamos a indicarlo en compresión, explosión, trabajo, escape, se repite el ciclo. Eso es. Compresión, explosión, trabajo, escape. Vuelve a repetirse. Compresión, explosión, trabajo, escape. Vuelve a repetirse el ciclo. Compresión, explosión, trabajo, escape. Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta aquí? ¿Preguntas? No. No hay preguntas. Bien, entonces haciendo un breve resumen de la clase de hoy, hemos vuelto a recordar lo que estudia la termodinámica. Luego hemos visto la primera ley, antes recordando el sistema termodinámico, proceso termodinámico, recordar el trabajo con cambio de volumen, la primera ley de termodinámica, la segunda ley de termodinámica y un primer ejemplo de ciclos termodinámicos. Disculpe, ingeniero, ¿va a haber auxiliatura? ¿Laboratorio? ¿Sí? Gracias, quería saber. Sí, se va a avanzar el tema de conducción, de propagación del calor. Hay tres formas de propagación del calor, que es por conducción, convección y radiación, y sí se va a pasar ese laboratorio. Muy bien, muy bien, muy bien. Vayan estudiando, hemos visto lo más fundamental de termodinámica, primeramente la definición, sistema, proceso, el diagrama de presión versus volumen, la primera ley, la segunda ley y los ciclos. El día lunes haremos algunos problemas porque en la parte teórica básicamente esto es lo más fundamental. Pero haremos problemas de aplicación de estos conceptos el día lunes y luego avanzaremos al último tema. Así que vayan estudiando estos temas porque el examen de oral será de aquí a 15 días por el tercer y último parcial. Está bien, ingeniero. Ingeniero, Muy una bien. consulta. Cuando veamos los problemas, o creo que hicimos un problema, no, creo que no hicimos el problema. El trabajo de expansión es positivo. Una cosa que aquí no lo mencioné, pero sí yo pensaba, el trabajo de expansión es positivo y ese trabajo es lo que hace el sistema. Aquí en el sistema, cuando se expande, entonces el sistema hace trabajo positivo. Y cuando se comprime, hay que hacer trabajo sobre el sistema. Y ese trabajo es negativo. Por eso puse la expansión es la etapa de trabajo. Porque ¿qué es lo que se quiere en termodinámica? Como dijimos aquí, lo fundamental en termodinámica es esto. Convertir el calor en trabajo. Convertir el calor en trabajo. Esto es lo fundamental. Por eso se llama la etapa de trabajo. Pero en todo caso vamos a practicar en los problemas. ¿Más preguntas? Entonces, entre A y B que dijo carrera de compresión sería igual, ¿podría también ser carrera de trabajo? La de expansión, sí. No. ¿Y la de compresión? La de A y B es cadena de compresión, es trabajo negativo. Es el trabajo que nosotros hacemos para comprimirlo.
Nosotros hacemos el trabajo para comprimirlo. Ese es el trabajo negativo. Ah, En ya, cambio, entonces perdón, ¿qué cuando el dices? trabajo sea positivo, entonces va a ser carga de trabajo. O sea, cuando el trabajo sea positivo va a ser carga de trabajo, pero si es Exactamente. negativo ya va a ser menos calor, Sí. O como sea, por la carga de ejemplo. trabajo es cuando el sistema hace trabajo. El sistema hace trabajo. En cambio, el trabajo negativo es cuando nosotros hacemos trabajo sobre el sistema. Ese es el trabajo negativo. Pero está bien la pregunta. Cualquier aclaración veremos el día lunes en los problemas. Bien, ¿más preguntas?